Nunca pensé que algún día terminaría contándole esto a alguien, y si lo estoy haciendo ahora es porque ya no me queda nada que perder. Si estás escuchando esto, tal vez sea porque tú también te sientes acorralado, o porque andas buscando algo que no deberías encontrar. No soy un santo, pero tampoco era malo, solo era un tipo como muchos otros, uno más entre millones de migrantes que vinimos a Estados Unidos buscando una oportunidad, una vida decente, algo mejor que la miseria que nos tocó de nacimiento. Me llamo Efraín. Nací en un pequeño pueblo de Guatemala donde las únicas promesas que se cumplían eran el hambre y la muerte. Crecí entre cafetales y gallinas flacas, en una casa con piso de tierra y paredes de lámina que crujían cuando llovía. Desde que tengo memoria soñaba con salir de ahí, con tener algo mío, con devolverle a mi madre todo lo que sufrió por criarnos sola. Crucé la frontera a los 20, con una mochila rota, 2 mudas de ropa y una foto vieja de mi mamá que todavía conservo. Caminé por el desierto hasta que los pies me sangraron, hasta que me olvidé del dolor. Pasé por casas de seguridad, por tráilers hacinados, por todo ese infierno que muchos callan pero que deja cicatrices para siempre. Cuando llegué a Nueva York, sentí que al fin había logrado algo. Conseguí trabajo limpiando baños en el metro. Nada glorioso, nada digno de presumir, pero me pagaban lo suficiente para enviar dinero a mi familia. Me tragaba la humillación, el asco, los malos tratos, todo con tal de cumplir esa promesa, que algún día nadie más en mi casa volvería a acostarse con el estómago vacío. Pero las cosas se torcieron rápido. Un día, uno de los supervisores, un tipo al que todos le temían, me acusó de haberle robado su reloj. Era mentira. Lo juré por mi madre muerta, pero a nadie le importó. Me echaron sin avisar, sin pagarme lo que me debían. Solo me dieron una bolsa con mis cosas y una carta de despido por conducta inapropiada. Recuerdo que esa noche nevaba. Caminé sin rumbo por las calles congeladas, sintiendo que el mundo me escupía en la cara. Pensé en tirarme a las vías del metro. Pensé en robar, en matar, en todo. Pero en vez de eso, me metí en uno de los baños que yo mismo solía limpiar, el más sucio, el que olía a muerte y a desesperanza. Me encerré en el último cubículo y me senté en el suelo pegajoso. Lloré como nunca, con rabia, con dolor, con ese tipo de llanto que solo conocen los que han sido completamente abandonados. Golpeé las paredes, maldije a todos, incluso a Dios. Le grité que si existía, que me mandara una señal, algo lo que fuera. Y entonces lo escuché. Primero fueron las espuelas, un sonido metálico, rítmico, que se acercaba lentamente. Luego las botas. No eran pasos comunes, eran pesados, como si cada pisada marcara el fin de algo. Me quedé congelado. Pensé que era un guardia, un loco, un borracho. Pero cuando miré hacia la rendija inferior del cubículo, no vi pies normales. Vi un par de botas negras, brillantes, con espuelas que parecían cuchillas. Quise salir corriendo, pero no podía moverme. Sentía un peso en el pecho, como si algo me estuviera apretando desde adentro. Entonces en el espejo del baño, lo vi. No estaba dentro del cubículo, pero sí en el reflejo. Alto, elegante, con un sombrero negro que le cubría el rostro. Su traje de charro era impecable, como sacado de otro tiempo. No se movía, solo me miraba, y aunque no podía verle bien los ojos, sentía que me estaban atravesando. En el lavabo aparecieron 2 cosas, un fajo de billetes y una navaja antigua, oxidada, de esas que uno solo ve en películas de terror. No dijo una sola palabra, solo levantó la mano, y con un gesto me indicó que decidiera. Quise pensar que era un sueño, que me había vuelto loco, pero no, todo era demasiado real. El olor, el frío, la sangre que me palpitaba en los oídos. Me acerqué temblando al lavabo, toqué el dinero. Era de verdad, billetes de 100, de 50, muchos. Tomé la navaja. El filo estaba mellado, pero cortaba. Me miré al espejo y vi su figura detrás de la mía. Sin pensarlo mucho me hice un corte en la palma. La sangre cayó sobre los billetes y en ese instante todo se apagó. No recuerdo haberme desmayado, solo que la luz desapareció. El sonido del metro se esfumó, y por un segundo me sentí suspendido en el vacío. Desperté en una cama limpia, en un cuarto que no reconocía, la mano vendada. En la mesa había un sobre con papeles. Tenía una nueva identidad. Documentos falsos que parecían legítimos, un contrato de trabajo para una empresa de seguridad y una tarjeta bancaria con miles de dólares. También había una nota escrita con tinta negra: cumple tu parte y nada te faltará. Pasaron los días. Conseguí trabajo como portero en un edificio lujoso de Manhattan. Nadie cuestionó mis papeles. Me daban uniforme, me trataban con respeto. Mandé dinero a Guatemala, más del que jamás pensé posible. Mi familia mejoró, mi sobrino fue operado. Por un tiempo creí que al fin todo estaba saliendo bien, pero luego comenzaron las muertes.
Pequeñas al principio, un vecino del edificio cayó de un andamio, un compañero de turno fue atropellado saliendo del metro, la recepcionista que me había ayudado con mi inglés, se suicidó en su departamento. Yo no quería hacer conexiones, pero algo dentro de mí empezaba a sospechar. Todo lo bueno que me pasaba, venía acompañado de una tragedia ajena. Cada ascenso, cada aumento de sueldo, cada mejora costaba algo, costaba a alguien. Entonces lo vi de nuevo. Fue en el reflejo de la puerta de cristal del edificio. No era mi imagen, era él, vestido igual que la primera vez, pero esta vez con mi rostro, mi sonrisa. Me miraba desde el otro lado del vidrio, aunque yo sabía que no estaba ahí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Desde ese día, empecé a verlo en todas partes, reflejado en charcos, en vidrios, en pantallas apagadas, siempre mirándome, siempre esperando. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con caballos sin ojos, con túneles interminables donde escuchaba voces que me susurraban nombres que no conocía. Soñaba con mi abuela, con su voz advirtiéndome, diciéndome que el que hace un trato con el charro negro no se salva. Pero ya era tarde, no podía echarme para atrás. Todo lo que tenía era gracias a él, o por culpa de él, y lo peor estaba por venir. Una tarde recibí una llamada desde Guatemala. Mi hermano mayor, el que más me apoyó, se había suicidado. No había razones, no dejó nota. Solo encontraron en su habitación una caja cerrada con una espuela negra adentro. Entonces supe que ya no había escapatoria, que cada cosa buena que yo recibiera iba a costarme una vida, y que el charro negro había venido para quedarse. Porque ahora cada vez que alguien muere cerca de mí, escucho el sonido de espuelas alejándose. Y cuando miro mi cuenta bancaria, siempre hay más dinero del que debería haber. Y yo, ya no tengo sombra. Yo intenté salirme. De verdad lo hice. Durante semanas me negué a tocar ese dinero. Dejé de trabajar, me encerré en el departamento oscuro que el empresario me había conseguido, y me pasaba los días viendo por la ventana, esperando que todo desapareciera, que al menos me dieran la opción de devolver lo que no pedí. Pero eso no era posible. Lo entendí cuando intenté tirar la tarjeta bancaria al río Hudson. Me alejé bastante, busqué un muelle viejo, me aseguré de que nadie me viera y lancé la tarjeta con toda mi fuerza al agua helada. Escuché el chapoteo, me quedé ahí como un imbécil, sintiendo un poco de alivio, hasta que volví al departamento, abrí un cajón al azar y ahí estaba, la misma tarjeta, limpia, nueva, esperando, como si nunca se hubiera ido. Ahí me quebré, grité, rompí todo lo que tenía a mi alcance. Lloré con la garganta seca. Esa noche soñé con el baño del metro. Todo era igual, pero ahora yo estaba en el lugar del charro. Vi a otro tipo tirado en el suelo, llorando como lo hice yo. Solo que esta vez, yo tenía la navaja en la mano, y estaba sonriendo. Cuando desperté sentí un dolor insoportable en la palma, y al revisarme vi que la cicatriz del corte brillaba, como si tuviera brasas encendidas bajo la piel. Comencé a tener lapsos en los que no recordaba lo que hacía. Me despertaba en lugares distintos, con ropa que no era mía, con sangre en las botas, aunque juraría no haber salido. Una vez desperté en el baño de una estación del metro en Queens, con un sombrero negro sobre las piernas. No supe cómo llegué ahí, ni de quién era ese sombrero, pero sentí que me pertenecía. Lo dejé tirado, escapé como un loco, pero 2 días después lo encontré colgado en la perilla de mi puerta. Ya no podía ignorarlo. A los pocos días, el empresario para el que trabajaba me ofreció un ascenso. Nada tenía sentido. No tenía experiencia. Apenas hablaba inglés, pero me querían como jefe de seguridad en un evento exclusivo lleno de políticos, banqueros y celebridades. Acepté, aunque algo dentro de mí me gritaba que dijera que no. La noche del evento, mientras revisaba las cámaras de seguridad desde la cabina central, vi a alguien en una de las pantallas. Un hombre alto, de negro, montado sobre un caballo dentro del salón de fiestas. Nadie más parecía verlo. Revisé otras cámaras, lo mismo, solo estaba en las grabaciones, no en la realidad. Corrí al salón, empujé a la gente, busqué por todos lados, pero no había caballo, no había hombre. Sin embargo, en el centro exacto de la pista de baile había una espuela negra, idéntica a la que apareció junto al cuerpo de mi hermano. La tomé, y al instante sentí que el aire me faltaba. Me arrastré hasta el baño más cercano, vomité sangre y tierra. Miré mi reflejo. Por un instante vi el rostro del charro negro en lugar del mío. Parpadeé, volví a ser yo, pero su sonrisa permaneció, como si me la hubiera robado. Decidí buscar respuestas. Fui a iglesias, a brujos, a santeros, a psicólogos. Incluso contacté a un chamán ecuatoriano que me habló sobre pactos oscuros, sobre entidades antiguas que se alimentan del alma humana. Todos coincidían en algo. Si firmaste ya no puedes deshacerlo.
Solo hay 3 caminos: servir, sustituir o morir. No entendí bien lo de sustituir hasta que el chamán me lo explicó. Si encuentras a alguien dispuesto a tomar tu lugar, tal vez, solo tal vez puedas liberarte. Pero no lo recomendaba. Decía que eso convertía a la persona en algo peor que el charro mismo. Me obsesioné con esa idea. Empecé a buscar entre los desesperados, entre los nuevos migrantes, entre los que como yo no tenían nada que perder. Comencé a frecuentar los baños del metro donde alguna vez todo comenzó, y una noche lo vi. A un joven mexicano, no mayor de 18, llorando en un rincón. Lo observé desde la sombra. Se parecía tanto a mí que me dolió. Por un momento estuve tentado a hablarle, a contarle lo que sabía, a advertirle. Pero entonces lo escuché, el sonido de las espuelas, el mismo ritmo lento, metálico, inevitable. Y entendí que ya no era un espectador, que ahora yo también era parte del ciclo. Esa noche soñé con una mesa. Del otro lado estaba el charro, sentado, sirviéndose un trago. Me ofreció uno. ¿Sabes cuántos han querido salirse?, me dijo. Ninguno lo ha logrado, pero tú vas bien, eres obediente. Yo no dije nada, solo lo miré. ¿Quieres dejar de ser peón?, preguntó. ¿Quieres ser patrón? Desperté empapado en sudor, con tierra bajo las uñas y una nota pegada a mi pecho. Uno más y será tuyo. Desde entonces, cada vez que alguien me pide ayuda, que se me acerca en busca de un consejo, siento el peso de esa nota. He comenzado a ver cosas, rostros deformes en la multitud, niños con ojos negros que me sonríen, mujeres que me llaman por nombres que no son míos. En el departamento ya no puedo dormir. Los espejos están cubiertos con sábanas. He roto todos los relojes porque su tic-tac suena como cascos de caballo. Un día encontré un sobre debajo de mi puerta. Adentro había una lista. Nombres, direcciones, fechas. No sé quién los escribió, pero el primero en la lista apareció muerto al día siguiente, el segundo desaparecido, el tercero era yo, y junto a mi nombre una palabra escrita en tinta roja: promovido. No salí de casa por semanas, pero eso no evitó que lo sintiera cerca. Ya no se aparece solo en los reflejos. Ahora lo escucho en las paredes, en las cañerías, en los zumbidos del ventilador. Una noche mientras trataba de dormir, sentí que alguien se sentaba al borde de mi cama. No vi nada, pero el colchón se hundió. Y una voz me susurró al oído: tú ya no rezas, pero yo siempre escucho. Intenté confesarme en una iglesia. El sacerdote apenas me vio a los ojos antes de que comenzara a convulsionar. Me acusaron de traer el demonio. Me echaron a patadas. En el camino de regreso, vi a un caballo negro amarrado a un poste en plena ciudad. Nadie más lo miraba, solo yo. Me acerqué y sentí el calor que salía de su cuerpo, como si estuviera hecho de brasas vivas, y al tocarlo, supe que ya no tenía opción. Esa noche tomé una decisión. Fui a uno de los baños del metro, el mismo donde empezó todo. Me senté en el cubículo, como antes, y esperé. No pasó nada durante horas, hasta que el ruido volvió. Las espuelas, las botas, el humo, él. Pero esta vez, yo no lloré. Esta vez lo enfrenté. ¿Qué quieres de mí?, le grité. Y él, sin moverse, dijo: no es lo que yo quiero, es lo que tú ya eres. Entonces lo entendí. No era su siervo, no era su víctima, me estaba convirtiendo en él. Cada pacto que facilitaba, cada vida que tocaba, cada vez que aceptaba algo sin preguntar, lo acercaba más a mí, o a él a través de mí. Vi mis manos, ya no eran mías, largas, huesudas, oscuras. Mis ojos reflejaban una luz roja, y mi voz ya no sonaba como antes. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando traté de salir del baño, todo estaba cubierto de una niebla negra. No había ciudad, no había ruidos, solo estábamos él y yo. El ciclo termina cuando tú lo digas, dijo, pero para eso, alguien debe reemplazarte. Pensé en buscar a alguien más, en poner un anuncio, en tender la trampa como me la tendieron a mí. Pero no pude, no quise, me odiaría demasiado, así que decidí quedarme. Desde ese día, no envejezco, no como, no duermo, solo camino. Aparezco en baños, en pasillos vacíos, en esquinas oscuras donde los desesperados se quiebran. No hablo mucho, a veces dejo billetes, a veces una navaja. Espero, y si alguien acepta, sonrío, no porque me guste, sino porque así es como funciona esto. Ya no tengo nombre, ya no tengo sombra, solo una tarea, y una deuda que ahora me toca cobrar. Así que si alguna vez te sientes solo, si lloras en un lugar donde crees que nadie te ve, si escuchas espuelas, ya es tarde. Alguien decidió antes que tú, y yo solo vengo a cumplir el trato. Yo no crecí soñando con ser rica, ni con tener una empresa, ni mucho menos con exportar productos desde América Latina a Europa.
Lo único que quería era escapar de la violencia. Soy colombiana, nacida en Medellín en los años 90, en uno de esos barrios donde las balaceras eran tan comunes como los vendedores ambulantes, donde las paredes tenían más impactos de bala que adornos, y donde el miedo era parte del desayuno. Mi madre era enfermera en un hospital público, y mi papá, bueno, supuestamente era comerciante, pero todos sabíamos que no vendía solo electrodomésticos. Lo mataron cuando yo tenía 10 años, y desde entonces mi mamá hizo lo que pudo para mantenernos a flote. Fui buena estudiante, muy aplicada. Terminé bachillerato y entré a la universidad pública a estudiar biología, porque siempre me gustaron las plantas. Y fue justamente eso, las plantas lo que me salvó. Con los años descubrí que había un mundo entero de propiedades curativas, aceites esenciales, extractos y tratamientos naturales que podían hacerse con lo que crecía en nuestros suelos. Monté un pequeño emprendimiento vendiendo cremas y jabones artesanales, primero en ferias locales, luego por redes sociales. Me fue bien, tan bien, que atraje atención equivocada. Un día, un hombre se me acercó y me dijo que unos tipos de arriba querían que mi producto pasara por sus manos antes de salir del país, que si no lo hacía podía tener un accidente. O peor, que mi mamá podría confundirse de turno en el hospital y no regresar. Lo que me estaban pidiendo era pagar extorsión. Yo me negué, y fue ahí cuando todo se volvió una pesadilla. Empezaron los seguimientos, los mensajes, las llamadas anónimas. Una noche encontré una bolsa con una cabeza de cerdo en la entrada de mi casa. Me fui de Colombia con lo puesto. Tenía una amiga viviendo en Río de Janeiro, así que me contacté con ella y me dijo que podía quedarme unos días. No hablaba portugués, no conocía a nadie, no tenía papeles, pero estaba viva. Los primeros meses en Brasil fueron una especie de limbo. Me sentía como una sombra. Mi amiga me prestó un colchón en el suelo, y algo de comida, pero tenía sus propios problemas. Yo pasaba los días en la calle buscando trabajo, limpiando casas, fregando pisos, haciendo lo que fuera por sobrevivir. Mis productos se quedaron en Colombia, junto con la vida que alguna vez pensé construir. Hasta que un día me metí en una favela, no por gusto, sino porque una señora que me contrataba vivía allí. Subí por esas calles estrechas, llenas de escaleras infinitas, entre motociclistas que pasaban como flechas y niños que jugaban con botellas vacías. La señora me pagó con algo de comida y me dijo que si necesitaba algo más, podía preguntarle al homem do chapéu. Pensé que se refería a un narco o a algún patrón local. Le pregunté quién era, y solo me dijo que él ayudaba a quienes estaban en el fondo del pozo, pero que había que tener cuidado con lo que uno pedía. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar las historias que contaba mi abuela sobre un hombre de negro montado en un caballo, que aparecía cuando la gente estaba desesperada. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero algo en la forma en que la señora lo dijo me hizo temblar. Pasaron los días. Seguí fregando suelos y comiendo lo mínimo. Perdí peso, se me caía el cabello, y cada noche lloraba en silencio en el colchón prestado, hasta que un día mientras limpiaba un cuarto vi algo imposible. En el reflejo del espejo detrás de mí apareció por un segundo un hombre alto con un sombrero de ala ancha. Me giré de inmediato pero no había nadie. Pensé que estaba alucinando por el hambre o el cansancio, pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez fue en una ventana, y luego en un charco, siempre el mismo hombre, siempre en reflejos, siempre callado. La tercera vez fue distinta. Estaba sola, sentada en unas gradas de cemento al borde de la favela, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Sentí un escalofrío. Las motos dejaron de pasar. Los niños dejaron de gritar. El silencio fue tan brutal que me dolieron los oídos. Y entonces lo vi. Esta vez no en un reflejo, no en una sombra, sino de pie, a unos 10 metros de mí, entre la neblina espesa que subía del cerro. No caminé hacia él, no podía. Él se acercó. Tenía una presencia que parecía arrastrar el aire mismo, y cuando me miró, sentí que todo lo que había sufrido no era nada comparado con el dolor que ese ser podía causarme si quería. Pero no me habló, solo extendió la mano. En ella llevaba una caja pequeña, de madera oscura, con una inscripción que no entendí. Yo temblaba, no sé por qué la tomé, pero lo hice. Al instante el hombre desapareció. Así sin más. Me quedé sola, con la caja entre las manos. La abrí. Dentro había 4 frascos pequeños, con líquidos de distintos colores. También había un papel con instrucciones en portugués antiguo, y una frase en español escrita a mano que decía, ofrece sana cobra, pero nunca bebas lo que vendes. Durante días no supe qué hacer con eso, pero algo me decía que eran fórmulas, recetas antiguas, algo poderoso.
Preparé uno de los frascos siguiendo las instrucciones. Era una crema espesa, color ámbar, con un olor extraño pero no desagradable. Me la puse en una herida que tenía en la pierna, una que se me había infectado y no quería sanar. Al día siguiente estaba completamente cerrada. Poco a poco fui probando con otras cosas. Una mujer del barrio tenía un eczema horrible en los brazos. Le ofrecí una muestra. A los 3 días, su piel estaba limpia como de bebé. Otra tenía dolores crónicos de espalda. Usó unas gotas del segundo frasco y juró que se le quitó por completo. Así comenzó todo. La gente empezó a buscarme. De boca en boca mi nombre empezó a correr por los callejones. No tenía papeles, pero eso no importaba. Lo que ofrecía funcionaba, y en lugares como esos, la efectividad vale más que cualquier diploma. En menos de un mes, tenía más clientes de los que podía atender. Me ofrecieron un local pequeño, luego un préstamo sin intereses. Después, llegaron turistas que escucharon hablar de la colombiana que curaba todo. Y yo me dejé llevar. Empecé a hacer más productos, a vender, a ganar. Tenía para comer, para vestir, para enviar dinero a Colombia. Hasta me compré un apartamento en un condominio nuevo. Parecía un milagro. Parecía que al fin la vida me estaba devolviendo algo. Pero entonces, el primer caso. Una señora volvió llorando. Su hija, que había usado una de mis cremas, se había desmayado y despertado con los ojos negros completamente dilatados como si estuviera poseída. Empezó a gritar cosas sin sentido, a romper cosas, a hablar en idiomas que no conocía. Yo no entendía. Revisé el frasco que le había dado y parecía igual a los otros. Pero cuando lo olí, sentí algo distinto. Un aroma más ácido, más metálico, como si la fórmula se hubiera transformado. La señora rogaba por ayuda. Le dije que llevara a la niña al hospital, pero cuando lo intentó, la niña escapó. Nadie la volvió a ver, y esa fue la primera. Después, empezaron los sueños. Soñaba con un campo árido, con caballos sin piel, con cuerpos colgados de los árboles. En el centro del campo, el hombre del sombrero me esperaba, montado sobre su caballo negro. No me decía nada, solo me extendía la mano, una vez más. Y cada vez que despertaba, algo nuevo pasaba. Una planta de mi laboratorio florecía con formas humanas. Un frasco se movía solo. Las sombras en mi casa cambiaban de lugar. Un día, encontré un sobre en mi puerta. Dentro había una lista, nombres, gente del barrio, y una frase: ellos ya bebieron, ahora tú decides. No sabía qué significaba eso, pero al poco tiempo, algunos empezaron a enfermar. No de cualquier enfermedad. Tenían síntomas imposibles, piel que se volvía negra como carbón, sangre que olía a azufre, voces que salían de sus estómagos, y todos, absolutamente todos, habían usado mis productos. Intenté detenerlo, cerré el local, rompí los frascos, quemé los papeles, pero cada mañana al despertar, todo estaba de vuelta, intacto, como si nada hubiera pasado, y entonces supe que el trato había sido real, que yo no vendía productos, yo vendía parte de mi alma, de algo más oscuro que ni siquiera podía comprender del todo. Y lo peor es que pese a todo, la gente seguía viniendo, porque curaban, porque funcionaban, porque el dolor, en este mundo vale más que cualquier advertencia. Y así empezó el verdadero infierno. Quemé todo por segunda vez. Esta vez no lo hice en secreto ni al amanecer. Lo hice frente a todos los que se acercaron al local esa mañana, los que ya hacían fila con bultos en la espalda, piernas con vendas, hijos cargados en brazos o una mirada que suplicaba sin palabras. Les grité que se fueran, que todo era una mentira, que los estaba envenenando, que no volvieran jamás. Algunos me miraron con miedo, otros con furia. Uno me escupió en los pies, pero se fueron, y cuando cerré la reja, le rocié gasolina a todo, y arrojé una cerilla sin pensarlo 2 veces. Vi cómo las llamas devoraban los frascos, las cajas, los estantes, los folletos. Lo vi todo arder mientras por dentro algo en mí se rompía. Pensé que al fin habría terminado, que el fuego lo purgaría todo, que lo liberaría. Pero cuando me di la vuelta, justo ahí, a menos de 3 metros de mí, estaba él. El mismo de siempre, alto, con su sombrero ancho y ese traje oscuro que parecía absorber la luz del día. Solo que esta vez no estaba callado, esta vez sonreía, y en su sonrisa había más desprecio que burla, más condena que clemencia. No me dijo nada, pero me bastó con mirarlo a los ojos para saber que había fallado, que eso no se quemaba con fuego. Esa noche soñé que estaba en un quirófano. Yo era la paciente. Tenía la piel abierta desde el pecho hasta el pubis, y él vestido de cirujano sacaba de mi cuerpo no órganos, sino pequeños frascos con etiquetas. Uno decía culpa, otro esperanza, otro miedo. Los abría uno por uno y los vaciaba en una tinaja de hierro donde todo hervía con un vapor negruzco.
Cuando me desperté, estaba empapada en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a reventar. Pero lo peor fue que no estaba sola. En la esquina de mi habitación, justo al lado del armario, había algo, no alguien, algo. No tenía forma clara, era una sombra espesa, como una mancha flotando en el aire, pero la sentía. Su presencia era tan densa que parecía tener peso. Se quedó ahí, quieta, mirándome, aunque no tuviera ojos, y entonces escuché su voz. No salió de la sombra, salió de dentro de mí. Tú ya no eres tuya, ya eres mía, y lo que es mío, no se destruye. Intenté irme de Brasil, compré un pasaje al primer lugar donde no pidieran visa, Bolivia. Me hice pasar por turista, armé una mochila, abandoné el departamento, el laboratorio, todo, pero nunca llegué al aeropuerto. En el camino, el taxi que me llevaba se estrelló contra un poste. El chofer murió al instante. Yo salí ilesa, sin un solo rasguño, pero el poste quedó torcido como si algo gigantesco lo hubiese empujado. Cuando traté de salir del vehículo, en el retrovisor vi su reflejo otra vez, en el asiento de atrás, como si hubiera estado ahí todo el camino. Después de eso, volví al departamento. No tenía otro lugar a donde ir. No podía correr de alguien que vivía en mi sombra. Pero entonces, al llegar, encontré algo que me congeló la sangre. La caja original, la de madera oscura con inscripciones, estaba sobre mi cama. Yo la había enterrado, le puse piedras encima, pero ahí estaba, intacta, abierta, y dentro, había un nuevo frasco, solo uno, pequeño, con líquido blanco y denso, como leche podrida, y una nota: esto es solo tuyo. No lo toqué, no lo abrí. Pero desde ese día, la caja empezó a aparecer en lugares distintos de la casa. Primero en la cocina, luego en la ducha, una vez en el refrigerador, y cada vez que abría la tapa, el líquido parecía más lleno, como si se multiplicara. Me di cuenta de que algo estaba cambiando en mí. La gente me miraba en la calle como si me conociera, aunque yo no supiera quiénes eran. Empezaron a acercarse extraños, a tocarme los brazos, a decirme gracias, a susurrarme que les había salvado la vida. Un hombre lloró al abrazarme, pero yo nunca lo había visto. Y no fue el único. Una mujer embarazada se arrodilló frente a mí en una plaza y me llamó madre. Otro se quitó la camisa y me mostró la espalda, donde tenía tatuado el dibujo exacto del frasco con el líquido blanco. Yo nunca lo diseñé, pero él decía que lo soñó, que lo vio en mis manos mientras dormía. A partir de ahí mi nombre empezó a pasar de boca en boca otra vez, ya no como curandera, ahora como algo más, una figura, un símbolo, un canal, como alguien lo dijo. Me convertí en leyenda, sin querer, sin pedirlo. Pero el precio, el precio era cada vez más claro. Empecé a sentir dolores, no físicos, dolores en el alma, cargas que no eran mías, pesadillas que no eran mías, llantos que no eran míos. Cada noche al dormir, era como si recibiera los pecados de otros. Soñaba con asesinatos, con abusos, con crímenes horribles. Y en todos, el culpable me miraba a los ojos y decía: ella me dio el perdón. Alguien, en algún lugar, estaba usando mis frascos para limpiar su conciencia, y yo era la que pagaba el costo. Descubrí que ese frasco blanco no era para sanar, era para absorber. Cada vez que alguien lo usaba, parte de su oscuridad pasaba a mí. No sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía, como si una parte de mi alma se fuera ensuciando poco a poco. Fui a una iglesia a confesarme, pero apenas entré, el sacerdote empezó a sangrar por los ojos. Cayó de rodillas y gritó palabras en latín antiguo que no entendí. Me echaron a empujones. Dijeron que era una bruja, una emisaria del infierno. Me escupieron, me maldijeron. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré otra lista, nuevos nombres, todos conocidos, gente que me había comprado productos, y al final el mío. No dormí, no comí, me encerré con las luces apagadas esperando lo inevitable, y cuando finalmente me rendí al sueño, lo vi. Esta vez no como una figura distante, esta vez a mi lado, en la misma habitación, sentado a los pies de mi cama, afilando una espuela con un cuchillo, silencioso, paciente, hasta que habló. Lo hiciste bien, más de lo que muchos logran, pero la deuda siempre se paga, a veces con muerte, a veces con fe, y a veces con eternidad. Le supliqué que me dejara ir, que me llevara todo, que me borrara de este mundo. Él solo negó con la cabeza. Ya no eres tú, eres lo que otros creen que eres, y eso no se puede deshacer. Quise morirme, lo intenté. Me tragué un frasco entero del líquido blanco. Todo. Sentí el ardor recorrerme la garganta, los pulmones, el pecho. Sentí que el alma se me arrancaba en pedazos. Vi mi vida entera pasar frente a mis ojos. Vi a mi madre, a mi padre, al hombre que me extorsionó, a los niños de la favela, a las sombras, y luego vi la nada. Desperté en un campo seco, en el mismo que había visto en los sueños.
Él estaba ahí, sobre su caballo negro, pero esta vez no se acercó. Esta vez se limitó a alzar una mano y señalar algo detrás de mí. Me giré, y vi miles de personas de pie, todos con frascos en las manos, todos mirándome, esperando. Yo estaba en el centro, no podía huir, no podía gritar. Solo sentía el peso de cada uno de sus ojos sobre mí, y entonces comprendí que ya no había regreso, que yo era la portadora, que mi cuerpo era el recipiente, que el trato no era por éxito, era por acceso. Yo era el canal, el embudo por el cual pasaban las culpas, los deseos, los secretos de quienes usaban mis fórmulas. Volví a despertar en mi cama. El frasco blanco seguía ahí, intacto. Mi cuerpo estaba frío, pero vivo. Afuera, ya no había murmullos, había cantos, procesiones. Gente vestida de negro con velas, con dibujos de mi cara, con frascos colgando del cuello. Ya no me escondían, ahora me veneraban. Y entonces escuché las espuelas. No venían de lejos, venían de dentro de mí. Cada paso, cada clic metálico sonaba en mi pecho como si mis costillas fueran campanas de hierro. Me miré en el espejo. Ya no tenía reflejo, solo el fondo oscuro de una habitación que no era mía, y el susurro final que aún me retumba en la cabeza. No todos los tratos se... No sé quién soy ahora. Literalmente. A veces me paro frente al espejo y no reconozco los rasgos que veo, como si no me pertenecieran, como si alguien más estuviera dentro de mi cuerpo. Hay días en los que olvido cómo me llamo, otros en los que recuerdo con exactitud todos los detalles de mi vida anterior, pero me parecen recuerdos prestados, como si alguien más me los hubiera contado. Lo único que tengo claro es que una vez fui policía en Chihuahua. Un buen elemento, o eso quiero creer. Le metí años a la fuerza, me la partí haciendo turnos dobles, cazando criminales que nadie más quería tocar, y creyendo que aunque no podía cambiar el sistema, al menos podía hacer una pequeña diferencia. Pero todo eso se fue a la mierda la noche que mi compañero, mi hermano del alma, fue ejecutado frente a mí por un grupo armado, y yo no hice nada. No es que no haya querido, es que no pude, me congelé. Fue cuestión de segundos, pero esos segundos lo fueron todo. Nunca olvidaré su cara, con la mitad de la mandíbula colgando, mirándome como diciendo ¿por qué no disparas? Y yo con el dedo tieso en el gatillo, con la mente en blanco, con las piernas temblando. Lo mataron, a sangre fría, y a mí me dejaron vivir, no porque fueran misericordiosos, sino porque sabían que ese castigo sería peor. Después de eso, nadie en la corporación me volvió a ver igual, me miraban con lástima, como a un perro lastimado. Me mandaron a escritorio, a revisar papeles, como si yo fuera un inútil. Me empecé a enfermar del estómago, de los nervios, del alma, y entonces llegó el vicio. Al principio solo era alcohol. Después vino el juego. Me metí al casino una noche cualquiera, buscando perderme entre luces y máquinas ruidosas, y perdí. Claro que perdí. Lo que me quedaba de dignidad, de sueldo, de vida. Pero el maldito juego tenía algo que me hacía sentir vivo por un instante. Así que regresé, una y otra vez. Vendí mis cosas, pedí prestado, me endeudé con quien no debía, me echaron del cuerpo policial. Empecé a dormir en moteles de mala muerte, con la pistola bajo la almohada, soñando con gritos, sangre y espuelas. Sí, espuelas, aunque eso vino después. La primera vez que lo vi fue en una mesa de blackjack. Llevaba casi 2 días sin dormir, con el alma deshecha, sin un centavo en los bolsillos. Estaba por irme cuando un tipo se acercó y me puso una ficha dorada en la mano. Ni siquiera vi de dónde había salido, solo apareció. Me dijo en voz baja, una más, solo una. Gana, y se acaba tu dolor. Pierde, y lo olvidas todo. No pensé, no razoné, tomé la ficha, me senté, aposté. No recuerdo si gané o perdí. Solo recuerdo que después de lanzar la ficha sobre la mesa, el mundo se volvió blanco por un segundo. Un destello. Luego todo volvió a la normalidad. La gente seguía jugando como si nada. Pero yo ya no era el mismo. Esa noche dormí detrás del casino, en una banca de concreto. Cuando desperté, tenía una bolsa a mi lado. Dentro había ropa limpia, una botella de whisky, y una cartera con documentos nuevos. Otro nombre, otra edad, otra vida. También había dinero, mucho, más del que había tocado en años. Y una nota escrita con letras negras que decían, reinicia. Al principio pensé que era una broma, que alguien se apiadó de mí. Me duché, me vestí con esa ropa, usé la nueva identidad para rentar una habitación decente, me comí una hamburguesa sin sentirme una basura, me repetía que era suerte, que tal vez alguien misterioso había visto mi miseria, y quiso ayudarme, pero empecé a notar cosas.
Pequeñas cosas. Ya no tenía cicatrices. Una vieja herida de bala en el costado había desaparecido. Mi acento cambió levemente. Soñaba con palabras en idiomas que no conocía. Y lo peor, empecé a olvidar. No solo mis recuerdos, también mi nombre real, la cara de mi compañero asesinado, el rostro de mi madre, mi propia voz. A veces me hablaban y respondía sin saber qué había dicho. Era como si estuviera siendo borrado poco a poco, como si alguien estuviera usando mi cuerpo como una casa en renta. Y entonces comenzaron las apariciones. Primero eran reflejos. En los cristales del casino, veía una silueta detrás de mí, un hombre con traje negro, sombrero, espuelas, pero al girar, no había nada. Luego empecé a escucharlo, un galope que se acercaba cuando todo estaba en silencio, espuelas que resonaban en mi mente, olor a tierra quemada, y siempre ese susurro, ganar o perder, decide. Mi suerte cambió. De la nada empecé a ganar en todas las mesas, blackjack, ruleta, póker, siempre ganaba. Y no eran cantidades pequeñas. Compré un carro, un apartamento. Las mujeres se me acercaban como moscas a la carne podrida. Todo me sonreía, pero también morían personas a mi alrededor. El croupier que me entregó la primera ficha apareció muerto en su departamento. Un jugador con el que discutí una noche cayó de un puente sin explicación. La señora que me rentaba la habitación anterior fue hallada sin vida en su cocina. Todos conectados a mí de una u otra forma. No podía probar nada. Nadie podía. Pero yo lo sentía. Cada vez que ganaba, alguien perdía. Y no solo dinero, perdía la vida, perdía la cordura, perdía algo. Intenté dejar de jugar. Me encerré durante semanas, apagué el celular, tiré el dinero al drenaje, pero seguían apareciendo sobres bajo mi puerta con nuevos documentos, nuevas fichas, nuevas instrucciones. Una noche al despertar, tenía tierra en las botas y el sombrero negro colgado en la silla. Yo no lo puse ahí, ni siquiera recordaba haber salido. Mi rostro apareció en las noticias locales. El jugador fantasma, me decían. Hombres ricos que perdieron fortunas contra mí juraban que no podía ser humano, que mis ojos no parpadeaban, que mi voz no tenía eco, y yo no sabía si mentían, o si tenían razón, porque empecé a verme diferente en el espejo. Mi piel más pálida, mis ojos más hundidos, mis dedos más largos, como si algo me estuviera modificando lentamente. Y entonces una noche me enfrenté a él, no en reflejos, no en sonidos, de frente. Fue en una sala privada del casino, después de una racha imposible de victorias. Estaba solo, nadie más, solo yo, una mesa, y él, sentado, con una copa en la mano, sonriendo. Me ofreció jugar una última mano. Si ganas desaparezco, si pierdes terminas lo que empezaste. Yo sabía que no podía negarme. Me senté, me temblaban las manos. Repartió las cartas sin tocarlas, flotaban. Se deslizaban como hojas al viento. Vi mi mano, un as y un 8, 19. Le dije que me plantaba. Él mostró la suya, 2 nueves, 18. Yo había ganado, pero no sonrió. No se desvaneció, solo me miró con una expresión extraña, como decepción o lástima. Se levantó lentamente, y antes de irse susurró, no era por puntos, era por alma. La sala se apagó. Cuando volvió la luz estaba solo. La puerta se había cerrado con llave. No tenía mis fichas. No tenía mi dinero. Solo una nueva nota. Ya no eres jugador. Eres casa. Y la casa nunca pierde. Y ahí fue cuando todo cambió. Durante semanas no supe si estaba vivo, muerto o atrapado en algún tipo de limbo donde los días y las noches se mezclaban como en una baraja mal cortada. Salí de esa sala del casino sin recordar cómo. Una puerta que antes estaba cerrada apareció abierta y el pasillo que conducía hacia afuera no parecía el mismo por donde había entrado. Todo tenía otro color, otro tono, como si los neones hubieran perdido su brillo y el aire se hubiera vuelto más espeso. Cuando pisé la calle sentí que el mundo me rechazaba, que la ciudad ya no me reconocía y no era paranoia. A la mañana siguiente intenté comprar un café en la esquina de siempre, pero la mujer del mostrador no me miró. Le hablé, repetí mi orden, puse billetes sobre la barra, pero ella nunca reaccionó, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un reflejo en un vidrio sucio. Pasó igual en otros lugares. La gente me esquivaba sin verme. Los autos frenaban justo antes de atropellarme sin que el conductor notara mi presencia. Las cámaras de seguridad del casino, lo descubrí después, ya no registraban mi rostro. Había dejado de ser una persona. Ahora era otra cosa. La frase "eres casa" empezó a cobrar sentido con el tiempo. Me convertí en una especie de extensión del propio casino. No importaba en cuál ciudad estuviera. Las Vegas, Atlantic City, Reno. En todos me dejaban entrar sin decir una palabra, como si supieran que yo era parte del lugar.
Los empleados me saludaban con una mezcla de respeto y miedo. Los jugadores sentían un escalofrío cuando me acercaba. Algunos se levantaban y se iban, otros se persignaban. Uno incluso se arrodilló y me pidió perdón por razones que nunca entendí. Y entonces llegaron las instrucciones. Al principio eran sobres bajo la puerta de mi habitación. Luego fueron mensajes escritos en la pared con algo que parecía ceniza. Más adelante ni siquiera necesitaba leerlos. Lo sentía. Una urgencia en las venas, un impulso que me guiaba hacia ciertas personas. Sabía quién iba a ganar. Sabía quién iba a perder. Sabía quién iba a morir esa noche y quién saldría arruinado. Y lo peor, yo decidía. No había fichas físicas. No hacía apuestas con dinero. Era más sutil. Bastaba con sentarme junto a alguien, tocar su hombro, mirar sus cartas, y el destino se sellaba. Era como si el azar ya no existiera para mí. Como si tuviera acceso a una suerte de sistema oculto que rige las pérdidas humanas. Y cada vez que alguien se quebraba por mi culpa, que gritaba, lloraba, se arrancaba el cabello, algo dentro de mí se alimentaba. No sé si era placer, poder, o simplemente la voz del charro negro diciéndome que lo estaba haciendo bien. Porque sí, él seguía ahí. No todo el tiempo, pero en los momentos clave. Lo veía a lo lejos montado en su caballo entre las luces del estacionamiento o reflejado en las puertas giratorias o incluso en las sombras alargadas de las columnas. Y a veces cuando alguien caía muerto en una mesa después de perderlo todo, lo veía caminando entre los cadáveres como si los recogiera. Una vez, un jugador gritó mi nombre antes de suicidarse en pleno salón de apuestas. Pero no era mi nombre verdadero, era uno nuevo, uno que yo nunca había dicho en voz alta, pero que ahora me pertenecía como una segunda piel. Intenté rebelarme, quise detener el ciclo. Me encerré en un cuarto sin ventanas durante una semana entera, sobreviviendo a punta de agua de la llave. Pero cada noche soñaba con dados que giraban eternamente, con ruletas que nunca se detenían, con el charro dándome cartas marcadas que ardían al tocarlas. Y al séptimo día el piso del cuarto empezó a cambiar. Se volvió rojo como la alfombra del casino. Las paredes se cubrieron de fichas. Y la puerta se abrió sola. Afuera no estaba la calle. Estaba el salón de apuestas. Y ahí en el centro una mesa iluminada me esperaba. Me rendí. Fui. Me senté. A esa mesa no la atendía ningún croupier. Las cartas se movían solas. Cada jugador que se sentaba conmigo temblaba. No sabían quién era, pero algo en mí les decía que no podían ganarme. Y no lo hacían. Nadie lo hacía. Porque ya no era cuestión de suerte. Era cuestión de equilibrio. Cada vez que alguien ganaba yo perdía algo. Un recuerdo. Un pedazo de humanidad. Una emoción. Y cada vez que alguien perdía yo lo recuperaba. Pero ya no como antes. Era más oscuro. Más retorcido. Como si me volviera menos humano y más una herramienta. Una noche, un chico joven, latino como yo, se sentó frente a mí. Estaba temblando, claramente endeudado hasta el cuello. Me recordó a mí mismo, el mismo brillo desesperado en los ojos, el mismo temblor en las manos. Me pidió ayuda. Me dijo que si ganaba esa mano, podría pagarle a los tipos que lo estaban buscando, que su madre estaba enferma, que él no era un criminal, solo un tipo atrapado. Le creí, y por primera vez en años, le dejé ganar. No manipulé las cartas, no lo miré, no hice nada, solo lo dejé. Y cuando se llevó sus fichas llorando de felicidad, yo sentí un dolor profundo en el pecho. Algo se desgarró, como si el trato se hubiera roto, como si hubiera fallado. Esa noche, al volver a mi habitación, el espejo del baño estaba cubierto de sangre. Una frase escrita con letra torcida: la casa no perdona. Y entonces volvió. El charro, esta vez más cerca, en el pasillo. Vi su silueta perfectamente definida contra la luz roja del letrero de salida. Caminó hacia mí con las espuelas resonando como campanadas de muerte. Y por primera vez me habló con claridad. ¿Quién te crees que eres? ¿Un salvador? ¿Un redentor? No, muchacho. Eres el croupier del infierno, el encargado de recoger las almas perdidas. No das oportunidades, no entregas esperanza. Solo repites el ciclo. Porque eso es lo que firmaste cuando aceptaste la ficha. Eso es lo que eres ahora. Y si vuelves a interferir, tú serás la apuesta. Desapareció. No como humo. Se disolvió en la luz. Pero su amenaza quedó. Y desde entonces, cada vez que me siento a la mesa, lo hago con una duda clavada en la mente. ¿Soy el jugador o soy el premio? Las cosas empeoraron. Comenzaron a seguirme figuras que no eran humanas. Seres sin rostro, con cuerpos que parecían hechos de cartón mojado. Se sentaban a mi lado, sin apostar, solo observando. A veces los demás no los veían. Otras los confundían con empleados, pero yo sabía que no lo eran. Eran algo más. Supervisores, carceleros, no sé, solo que cuando estaban presentes,
Cada partida se volvía más intensa, más peligrosa. Una vez, una mujer cayó muerta frente a mí sin razón aparente. Cuando se desplomó, vi que tenía una ficha clavada en la nuca. Era dorada, como la que me ofrecieron al inicio. Nunca imaginé que un uniforme blanco pudiera pesar tanto. Pensaba que ser enfermera era lo más parecido a ser útil en este mundo. Algo limpio, algo noble, algo que me alejaría de todo el horror de donde vengo. Me llamo Camila y soy peruana. Nací en un barrio humilde de Lima, rodeada de caos, perros callejeros y gritos entre vecinos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, y mi madre vendía jugos en la calle mientras yo cuidaba a mis hermanos menores. Siempre quise estudiar medicina, pero lo más que pude alcanzar fue ser técnica en enfermería. Me maté trabajando en clínicas baratas hasta que ahorré lo suficiente para emigrar. Lo hice legal paso a paso con papeles, con el miedo metido hasta en los huesos. Llegué a Argentina en 2019, con la esperanza de empezar desde cero. Al principio vivía en una pensión compartida con otras mujeres migrantes. Dormíamos con las maletas debajo de la cama y los sueños colgados de un clavo en la pared. Me costó mucho conseguir trabajo, no porque no supiera hacer lo mío, sino porque aquí como allá a los de abajo siempre nos miran con desconfianza. Hasta que un día una compañera me dijo que en el Hospital General Rivadavia, en Buenos Aires, buscaban cubrir turnos de noche en el área de psiquiatría. Nadie quería hacerlo. Decían que era pesado, que pasaban cosas raras, que los pacientes no dormían, que se oían gritos en la madrugada aunque nadie estuviera en las habitaciones. A mí no me importó, necesitaba el dinero. Así fue como entré. Desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. No era miedo, era otra cosa. Un peso, una tensión en el aire, como si el hospital estuviera enfermo. Las luces parpadeaban sin razón, los pacientes hablaban entre ellos en susurros, pero nunca supe si de verdad se comunicaban o si era parte de sus alucinaciones. Había una mujer mayor que me decía, «Usted ya lo vio, ¿no?», cada vez que me acercaba. Yo solo la callaba con una sonrisa. Pensaba que estaba desvariando, qué ingenua era. Trabajaba turnos dobles, de noche, en psiquiatría, de día cubriendo emergencias. Dormía 3 o 4 horas entre guardias, con las medias puestas, lista para salir corriendo si algo se ofrecía. Y con todo ese cansancio empecé a ver cosas. Primero pensé que eran alucinaciones por el agotamiento. Un hombre parado al final del pasillo que desaparecía cuando te acercabas. Una sombra que cruzaba la sala cuando todos dormían. Un susurro que no salía de ninguna boca. Una madrugada, mientras hacía el control de signos vitales en la habitación 12, encontré a un paciente que llevaba una semana en estado catatónico, de pie junto a la ventana. No sé cómo lo logró. Tenía amarras en las muñecas, pero ahí estaba, murmurando algo con los ojos cerrados. Me acerqué. Estaba repitiendo lo mismo una y otra vez. «Ya viene, ya viene, ya viene». Le hablé y le toqué el hombro. Entonces me miró con una lucidez que me dejó helada y dijo, «Va a vestirse con tu nombre, va a usar tu sombra». Después se desmayó. Lo reporté. Nadie me creyó. Dijeron que seguro lo había soñado, que la mente humana es frágil cuando no descansa. Al día siguiente, al salir del hospital, lo vi por primera vez, parado al otro lado de la avenida. Un hombre alto, con un sombrero negro de ala ancha, montado sobre un caballo tan oscuro que parecía absorber la luz de los faroles. No se movía. Solo estaba ahí. La gente pasaba a su lado como si no lo notara, como si no existiera. Pero yo lo vi. Me miraba fijamente. Sentí un frío en la espalda y eché a correr. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Al llegar a la pensión, vomité en el baño del miedo. Nadie entendía por qué. Desde ese día, las muertes comenzaron. Primero fue una paciente joven con esquizofrenia que se colgó con una sábana a las 2 de la mañana. Yo la había visto una hora antes. Estaba tranquila. Me pidió agua, me dio las gracias. Nadie vio nada. Las cámaras del pasillo estaban apagadas. Días después, un celador se cayó por la escalera y se desnucó. Dijeron que se resbaló, pero sus zapatos estaban secos. Lo que no sabían es que él también me había contado haber visto a alguien parado al final del pasillo, con botas negras, antes de morir. Yo empecé a obsesionarme. No podía dormir. Investigué, pregunté, hablé con otros empleados del hospital. Todos lo negaban, pero una enfermera vieja a punto de jubilarse me tomó del brazo en la sala de descanso y me dijo en voz baja, «El charro negro ya ha venido antes. Siempre aparece cuando hay desesperación, cuando alguien está listo para ceder lo que no debería». Le pregunté qué quería decir con eso. Solo me respondió, «Él no ofrece, él espera. Y cuando alguien lo llama, responde». No supe si reír o llorar. Sonaba a superstición, a cuento viejo, pero entonces lo volví a ver.
Esta vez dentro del hospital. Eran las 3 de la mañana. Yo caminaba por el corredor que conecta emergencias con psiquiatría. Todo estaba en silencio, excepto mis pasos. Al girar hacia la zona de depósito de medicamentos lo vi, parado junto al dispensario sin moverse, con las manos cruzadas sobre el cinturón, mirándome. No pude gritar, ni moverme, ni respirar. Cerré los ojos, los apreté con fuerza. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero el frasco que tenía que buscar en ese lugar no apareció por ningún lado. En su lugar, había una nota, una hoja amarillenta, doblada cuidadosamente, con una frase en letra manuscrita. Alguien tiene que cuidar la muerte. No entendí qué significaba. La guardé en mi bolsillo. Esa noche no pude seguir trabajando. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió la garganta. Lo reporté. Nadie hizo caso. Me mandaron a casa y me dijeron que me tomara unos días. Y fue entonces cuando empecé a soñar. Soñaba con pasillos interminables llenos de camas vacías, con monitores cardíacos que sonaban al ritmo de caballos galopando. Soñaba que caminaba entre pacientes cubiertos con sábanas blancas, y al levantar las sábanas todos tenían mi rostro. Uno de ellos con los ojos abiertos me dijo, «Tú ya firmaste, solo que no lo recuerdas». Al despertar, la hoja amarilla estaba sobre mi pecho. Yo la había dejado en el casillero del hospital. ¿Cómo llegó a mi habitación? Revisé mis brazos, mi cuello, buscando marcas. No había nada, pero cada vez que me miraba al espejo, juraría que había algo distinto en mis ojos, más oscuros, más hundidos, como si algo en mí estuviera envejeciendo más rápido que el resto del cuerpo. Volví al hospital, no porque quisiera, sino porque algo me obligaba. Era como una voz dentro de mí que me susurraba órdenes suaves, como una canción vieja, y cada vez que la ignoraba, la cabeza me latía con dolor insoportable. Al llegar me asignaron turno completo en la morgue. Nunca había trabajado ahí, no era parte de mis funciones, pero alguien había pedido específicamente por mí. No dijeron quién. Esa noche fue la peor, y apenas empezaba. El olor en la morgue no es algo a lo que uno pueda acostumbrarse. Es una mezcla de químicos, humedad, piel, metal y ese tufo dulce y ácido que solo tienen los cuerpos cuando empiezan a dejar de ser personas. Esa noche, mientras bajaba por el ascensor con el carrito de instrumental, todo me parecía más callado que de costumbre. No había gritos, ni monitores, ni el sonido de camillas rodando. Solo el eco de mis propios pasos y el zumbido grave de las luces fluorescentes parpadeando. Cuando llegué al sótano y abrí la puerta del pasillo que conducía a la morgue, lo sentí. No había nadie, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera esperándome. Caminé despacio, arrastrando el carrito. Al llegar a la sala, vi que alguien había encendido una vela. Era imposible. En la morgue no hay velas. Está prohibido por protocolo. Pero ahí estaba, sobre una bandeja metálica con la llama oscilando como si respirara. Y al lado, había un sombrero negro. No era un objeto cualquiera. Era ese sombrero, el mismo que había visto en la avenida, en el hospital, en los sueños. No me acerqué, ni loca. Me quedé en la puerta, con el corazón golpeándome el pecho como si fuera a salirse. Pensé en salir corriendo, en renunciar, en volverme a Lima, en cualquier cosa menos dar un paso más. Pero fue inútil. La luz de la sala comenzó a parpadear de manera violenta, y las puertas de las neveras donde se guardan los cuerpos comenzaron a abrirse solas, una por una. 13 compartimientos, 13 portezuelas que se abrían en perfecta sincronía, dejando ver las bolsas blancas dentro, y luego silencio, hasta que una por una comenzaron a levantarse. No los cuerpos, no, las bolsas. Se inflaban como si hubiera alguien adentro, aunque los registros decían que no había ningún cadáver programado para ese turno. Las cremaciones estaban al día. No había reportes de cuerpos nuevos, pero ahí estaban, 13 bolsas levantadas como esperando algo, y entonces escuché la voz. No salía de ningún lado. Estaba dentro de mi cabeza, como si alguien me susurrara desde el cráneo hacia adentro. Dales nombre, decía. Si no tienen nombre no descansan. Sentí que algo me empujaba hacia una de las bolsas. Me acerqué temblando. La abrí. Estaba vacía. Solo había una hoja de papel adentro, con una palabra escrita en tinta negra. Camila. Era mi nombre. Me eché para atrás de golpe. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza con una bandeja. El golpe me hizo ver borroso, pero aún así pude distinguir la silueta en la esquina del cuarto. Era él, el charro negro. No decía nada. Solo estaba parado, con los brazos cruzados, como si estuviera evaluando. La vela parpadeó más fuerte. Una sombra se proyectó en la pared. Una sombra que no coincidía con la suya ni con la mía. Era más grande, más deforme, como si su figura real estuviera oculta detrás de esa forma humana. Y entonces,
El techo comenzó a gotear, pero no era agua, era sangre. Una lluvia fina, oscura, tibia, goteaba sobre las bolsas, sobre el sombrero, sobre la vela. Yo no podía moverme, estaba paralizada. Entonces él habló, y esta vez fue en voz alta, con un acento que no era de aquí ni de allá, sino de un lugar imposible. Te ofrecí un lugar, dijo, un puesto entre los que recogen, pero tú sigues huyendo. ¿Para qué sirves, Camila, si no sabes mirar la muerte a los ojos? Yo no respondí, no podía. El dolor en mi cabeza era insoportable. Sus pasos hacían eco como si cada bota pesara toneladas. Se inclinó frente a mí, tomó mi rostro entre sus manos, y por primera vez lo vi de cerca. Su piel no era piel, era cuero seco arrugado como de animal disecado. Sus ojos eran carbones apagados pero dolían como fuego. Me habló sin mover los labios. El hospital es tu templo. Las almas rotas son tus ofrendas. Yo no te obligo. Tú elegiste cuando aceptaste ese turno de noche, cuando te quedaste a pesar de las señales, cuando dejaste que la sangre manchara tus manos sin protestar. Entonces todo se volvió oscuridad. Desperté horas después, en una camilla con un suero en el brazo. Un médico me dijo que me habían encontrado desmayada en el pasillo de la morgue. Que probablemente fue una baja de presión, un ataque de pánico. Nadie mencionó las bolsas abiertas, ni la sangre en el techo ni el sombrero. Cuando fui a revisar el cuarto estaba impecable, limpio, estéril, como si nada hubiera pasado. Pero en mi bolsillo doblada cuidadosamente estaba la hoja con mi nombre. Ese día intenté renunciar. Fui a hablar con recursos humanos. Me dijeron que no había registro de que yo estuviera asignada a la morgue, que mi puesto era en pediatría. Revisé mi ficha, y efectivamente decía enfermería pediatría diurna. Pero yo sabía que eso no era cierto. Yo había estado ahí. Yo lo había visto. El sistema no mentía, pero tampoco decía la verdad. Después de eso comencé a ver cosas cada vez más seguido. Pacientes que me llamaban por nombres que no eran míos. Doctores que me saludaban en pasillos en los que yo nunca había estado. Un niño que me dibujó con un sombrero negro, y al preguntarle por qué lo hizo me dijo porque tú llevas la muerte en el bolsillo. Empecé a alejarme de todos. Las compañeras de la pensión notaban que no dormía, que murmuraba en sueños, que olía a algo raro. Una dijo que cada vez que me miraba le daba dolor de cabeza. Otra me acusó de traer mala suerte. Una noche, una de ellas se suicidó tirándose del tercer piso. Nadie supo por qué. Pero en su habitación sobre la cama, estaba escrita una palabra con marcador rojo: Camila. No pude más. Me fui. Me mudé sola a una pieza miserable en un barrio más alejado. Pensaba que si me alejaba del hospital de esa ciudad podría liberarme. Pero la primera noche al abrir el armario ahí estaba. El sombrero, intacto, perfecto. Con una tarjeta dentro que decía, no se trata de dónde estés, se trata de lo que eres. Desde entonces, ya no tengo control. Me duermo en una parte de la ciudad y despierto en otra, a veces con los zapatos sucios de tierra de cementerio, a veces con los dedos cubiertos de algo pegajoso y oscuro que no se quita ni con agua caliente. Me veo en el espejo y mi reflejo llega tarde, como si tuviera que correr para alcanzarme, y lo peor es que las muertes siguen. Una paciente muere, y mi cuenta bancaria que debería estar vacía tiene dinero nuevo. Un anciano fallece, y en mi mesa aparece un sobre con su historial clínico completo como si alguien me lo hubiera dejado como un trofeo. Yo no lo quiero, no pedí esto, pero cada vez que intento deshacerme de todo, me devuelven más papeles, más nombres, más muertes. Hace unos días fui al cementerio a buscar la tumba de una paciente que cuidé durante semanas. Quería dejarle flores, lo juro, pero cuando llegué, no había lápida, solo un hueco, y en el fondo mi uniforme. El mismo que había botado meses atrás. Ya no estoy segura de quién soy, o de si sigo siendo Camila. A veces tengo recuerdos que no son míos. Mujeres que mueren de parto en países que nunca visité. Hombres que se ahogan en hospitales flotantes. Enfermeras que caminan solas por corredores infinitos. Y todos esos recuerdos terminan igual, con una figura de negro parada en silencio mirando todo sin intervenir. Hoy volví a soñar con la morgue, pero esta vez no estaba vacía, estaba llena. Todos los compartimientos ocupados, todos los cuerpos con etiquetas en los pies, y en todas las etiquetas mi nombre. No sé qué significa, o si lo sé y no quiero admitirlo. Lo único claro es que esta noche vuelvo a trabajar. Me llegó un correo sin remitente, con una orden directa, turno completo en la morgue, asignación especial, solo usted. Ya no voy a resistirme, porque sé que esta será la última. Nunca entendí por qué los adultos nos tratan como si no viéramos las cosas, como si por ser niños no notáramos lo que pasa a nuestro alrededor, como si el miedo no tuviera forma cuando eres pequeño, pero lo tiene.
Lo tenía, y yo lo vi. Me llamo Isaías, aunque a veces dudo que ese haya sido mi verdadero nombre. Fui adoptado cuando tenía 5 años, en El Salvador. Mi mamá biológica me entregó a una agencia internacional y me fui a vivir con una familia canadiense en una ciudad que parece hecha de hielo y silencio. Mi nuevo hogar tenía paredes blancas, techos altos y reglas que nadie explicaba. Mis nuevos padres eran buenos, supongo. Tenían dinero. Me dieron un cuarto solo para mí, ropa limpia, juguetes caros, pero nunca pude sentirme parte de eso. No porque me trataran mal, al contrario, me trataban demasiado bien, como si tuviera una fecha de vencimiento, como si no quisieran encariñarse demasiado. A los 8 años empecé a notar que los otros niños en la escuela me miraban raro. Algunos me preguntaban por qué no crecía, por qué mi voz seguía siendo igual, por qué siempre usaba la misma talla. Yo pensaba que exageraban, pero al mirar mis fotos me di cuenta de que en verdad no cambiaba. El tiempo pasaba, pero mi cuerpo no lo notaba. En casa mis padres dejaron de poner marcas en la pared para medir mi altura, y cuando les preguntaba si todo estaba bien conmigo cambiaban de tema. Me llevaban a médicos, psicólogos, especialistas, pero nadie encontraba nada malo. Mi sangre era normal, mi cuerpo normal, solo que no envejecía. Pasaron 5 años y seguía teniendo el mismo aspecto. A los 13 todavía parecía un niño de 8. Me hacían análisis cada año, y los doctores hablaban de condiciones genéticas rarísimas, de investigaciones, de donaciones para estudios, pero nada avanzaba. Y mientras mi cuerpo se quedaba igual, mi cabeza crecía, aprendía más rápido, entendía cosas que no debería entender a esa edad, y me daba cuenta de algo más. Yo no estaba solo. En mi cuarto por las noches empezaron a pasar cosas raras, ruidos en la pared, pasos en el pasillo cuando todos dormían, una sombra que se formaba detrás de la cortina aunque no hubiera luz, y lo más extraño, una figura que aparecía en mis sueños desde que tengo memoria, un hombre vestido de negro, con un sombrero enorme que no dejaba ver su cara. No me hablaba, solo me observaba desde lejos, a veces montado en un caballo, otras, sentado en una banca, siempre callado, siempre presente. Mi madre adoptiva me encontró una noche dibujándolo en mi cuaderno. Me quitó el lápiz, rompió la hoja, me abrazó con fuerza y me dijo que ese hombre no existía, que no debía pensar en él, que si lo ignoraba, se iría. Pero yo sabía que no era una invención, porque una vez, en un sueño, me dijo algo, una sola frase, con una voz profunda que me hizo temblar hasta despertar sudando. Tú no me pediste, pero fuiste prometido. Después de eso, todo empeoró. Una tarde, regresé del colegio y encontré a mis padres discutiendo en la cocina. No sabían que yo escuchaba. Mi padre decía que ya no podían más, que era antinatural, que los otros niños se burlaban de mí, que la gente empezaba a notar. Mi madre lloraba. Decía que habían hecho un pacto, que debían respetarlo, que no podían devolverme, que eso era peligroso. Cuando entré a la cocina, se callaron de golpe. Me miraron como si hubiera envejecido 10 años de un solo paso. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Estaba en una especie de desierto, seco, sin sol. Todo era gris. El suelo parecía estar hecho de ceniza. Caminaba descalzo, sintiendo como algo se me pegaba a los pies. De pronto lo vi, el hombre del sombrero, pero esta vez no estaba lejos. Estaba frente a mí. Me dijo que ya era tiempo, que yo era el último de una línea, que mi madre me entregó antes de morir, no a los humanos, sino a él. Me desperté gritando. Había sangre en mis sábanas. No era mía. Bajé corriendo al cuarto de mis padres, y la puerta estaba entreabierta. La cama estaba vacía, la ventana abierta. Afuera la nieve caía en silencio. Nunca los volví a ver. Me llevaron a un hogar temporal. Pasé meses entre trabajadores sociales, entrevistas, psicólogos. Todos querían entender por qué un niño de 8 años tenía documentos que decían que había nacido hacía más de 15. Yo no hablaba, no decía nada, porque lo que tenía que contar nadie lo iba a creer. En el hogar conocí a otros niños raros. Uno de ellos, un chico haitiano llamado Luis, me dijo una noche que yo tenía el sello. Le pregunté qué significaba. Me mostró una cicatriz en el pecho. Era idéntica a la que yo tenía en la espalda, justo entre los omóplatos, como una estrella deformada, como si alguien la hubiera marcado con un hierro caliente. Me dijo que ese sello era antiguo, que pertenecía a los marcados por el charro, que él no solo existía en México, que se movía por todos lados, siempre buscando pactos rotos, deudas heredadas, almas sin reclamar. Luis desapareció días después. Dijeron que se escapó, pero yo lo vi esa noche.
Lo vi caminando hacia el bosque detrás del centro, tomado de la mano de un hombre alto, con espuelas que sonaban aunque pisaran nieve. Después de eso empecé a cambiar por dentro. Mis sueños eran más vívidos, tenía visiones incluso despierto. Escuchaba voces en idiomas que no conocía, veía rostros reflejados en el agua que no estaban ahí. Una trabajadora social me encontró hablándole al espejo. Yo le decía que no quería seguir siendo lo que él había decidido, que no lo había pedido, que no era justo. Ella solo vio a un niño hablando solo y me medicaron, pero las pastillas no hacían efecto. Con los meses mi rostro se volvió más inexpresivo, como si mis emociones estuvieran escondidas bajo una capa de piedra. Otros niños comenzaron a tener pesadillas después de jugar conmigo. Uno se orinó encima al verme una noche en el pasillo, y luego ocurrió lo inevitable, un incendio en el ala norte del hogar. Nunca supieron cómo empezó. Murieron 4 niños, entre ellos una niña que me había dicho que yo tenía los ojos de los muertos. Los bomberos encontraron entre los restos una huella de caballo en el techo. Me cambiaron de institución, más controles, más encierro, más miedo. Pero yo ya no temía por mí, temía por los demás, porque donde yo iba él me seguía, aunque no hablara, aunque no apareciera físicamente, lo sentía, en los relojes que se detenían cuando yo entraba, en las moscas que se agrupaban en las ventanas, en los libros que se caían de estantes sin motivo. Todo era señal, todo era aviso. Una noche decidí escapar. Llevaba 2 años en ese centro aparentando tener 10, pero sabiendo que había vivido más que todos los que me rodeaban. Escapé por un túnel de mantenimiento que descubrí. Desde que lo vi esa noche en el vagón oxidado, supe que ya no había regreso. Aunque no acepté su mano, algo quedó marcado en mí, un hilo invisible entre él y yo. Una promesa rota o cumplida, no estoy seguro. Lo único claro es que dejé de ser un niño desde ese momento, aunque mi cuerpo se negara a cambiar. Me convertí en un parásito errante vagando por estaciones, parques congelados, refugios de emergencia, iglesias vacías. Nadie me preguntaba mi nombre, nadie me detenía. La gente me miraba con lástima pero también con desconfianza, como si vieran algo más que un chico abandonado, algo que no entendían pero que los incomodaba. Y es que los cambios no eran solo físicos. A partir de esa noche empecé a verlos. A los que no están, a los que murieron sin cerrar los ojos, los que fueron enterrados sin nombre, los que se ahogaron, los que fueron olvidados, los muertos. A veces los veía como sombras borrosas, otras como personas normales que cruzaban las calles o se sentaban a mi lado en los bancos del metro. Algunos me hablaban, me susurraban frases que no entendía, otros solo lloraban, o reían, o me seguían. No podía tocarlos, pero ellos a mí sí. La primera vez que uno de ellos me tocó, me desmayé por más de un día. Era una mujer vestida con ropa antigua, como de otro siglo. Tenía la piel ceniza, las manos frías y los ojos vacíos. Me puso la mano en el pecho y sentí como si me absorbieran algo. Cuando desperté, tenía marcas de dedos en la piel, moradas, dolorosas. Pero lo más aterrador fue lo que vi al levantarme. En el cristal roto del vagón donde dormía, no había reflejo, solo oscuridad. A los pocos días volví a ver al charro, no en sueños. Esta vez, en la estación de Metro Place Saint-Henri, a la medianoche. Estaba parado sobre las vías, completamente inmóvil, con el tren acercándose. Pero el tren no lo tocó, lo atravesó, como si fuera humo, como si fuera parte del túnel. Cuando el tren se fue, él seguía ahí, mirándome, con esa quietud que quiebra los nervios. Entonces escuché su voz en mi cabeza otra vez. No puedes rechazar lo que ya habita en ti. Corrí, subí las escaleras, salí a la calle helada, tropecé con la nieve, con la oscuridad, con mi propia desesperación. Me escondí en el sótano de un edificio abandonado y me acurruqué en posición fetal, llorando como no lloraba desde niño. Pero ya no era un niño, aunque no tuviera barba, aunque mis manos siguieran pequeñas. Mi mente estaba llena de cosas que ningún niño debería conocer, visiones, pactos, sacrificios. Comencé a escribir en las paredes, frases que no recordaba haber aprendido, símbolos que aparecían en mis sueños y que me despertaban con sangre saliéndome por la nariz. Cuando los trabajadores sociales me encontraron semanas después, dijeron que estaba en estado de shock, que hablaba en idiomas que no reconocían, que reía sin motivo. Me internaron en un centro psiquiátrico. En ese lugar no era el único. Había otros, niños como yo, con ojos demasiado sabios para sus cuerpos, con marcas en la piel, con historias parecidas. Uno de ellos, un chico guatemalteco llamado Julián, me miró a los ojos la primera vez que me vio y me dijo, él ya te probó, ahora quiere comerte entero. No entendía a qué se refería, pero cada noche, el charro estaba más cerca.
Al principio aparecía al fondo del pasillo, luego dentro de las habitaciones. Una noche lo vi parado frente a mi cama, con la cabeza inclinada, murmurando algo en un idioma que me hacía doler los dientes. Nadie más lo veía, pero cada vez que aparecía, alguno de los chicos enfermaba, o desaparecía, o se volvía loco. Julián me confesó que había hecho un trato, que su madre lo ofreció cuando nació, a cambio de que no muriera por una malformación en el corazón. Dijo que el charro lo había visitado desde los 5 años, y que ahora le estaba pidiendo que entregara a otro para liberarse. Me miró con lágrimas en los ojos, me pidió perdón. Esa noche soñé con un campo de cruces negras. Yo estaba clavado en una de ellas. No podía moverme. El cielo era rojo, las nubes parecían plumas quemadas, y entre las cruces caminaba él, con las espuelas haciendo un ruido seco eterno. En sus manos llevaba mi rostro, literalmente, como si lo hubiera arrancado. Me lo mostraba como un trofeo. Cuando desperté, tenía marcas en la cara, cortes, sangre seca en la almohada. Después de eso me escapé. De nuevo, no podía quedarme. No quería que nadie más sufriera por mí. Regresé a las calles, al frío, a la invisibilidad, pero no volví a ser el mismo. Ahora los muertos me buscaban, no me dejaban dormir. Querían que los guiara, que les dijera a dónde ir, que les ayudara a descansar. Era como si yo fuera un faro entre dos mundos, un punto de cruce. Y lo peor era que cada vez que ayudaba a uno de ellos, perdía algo de mí. Un recuerdo, una palabra, un sabor, una emoción. Me convertí en algo intermedio, vivo pero no del todo, niño pero no humano. Era un recipiente, y el charro lo sabía. Me observaba, me acechaba, esperando que me vaciara por completo para ocuparme. Un día, en una iglesia abandonada, encontré un cuaderno viejo. Las páginas estaban cubiertas de símbolos y nombres, nombres de niños, fechas, lugares, todos adoptados, todos desaparecidos, y en cada final de lista, había una marca idéntica a la cicatriz de mi espalda. No era un sello, era una firma. Ese cuaderno me lo dejó alguien, no sé quién, solo sé que dentro había una carta, escrita con letra temblorosa. Decía, si estás leyendo esto, aún no es tarde. Él no posee a quienes aceptan su existencia, solo a los que renuncian a la suya. Mientras sepas quién eres, no podrá tomarte, pero si olvidas tu nombre, ya serás de él. Esa frase me obsesionó. Me aferré a ella como a un salvavidas en un mar de desesperación. Repetía mi nombre todas las noches como un mantra. Isaías, Isaías, Isaías. Pero cada vez que lo decía, sonaba más ajeno, como si lo repitiera otro, como si no fuera mío. Una madrugada, en una casa abandonada, vi una figura en el espejo. No era él, era yo, pero mayor, con el rostro del charro, el sombrero, la chaqueta, la sonrisa torcida. Me dijo, ya casi. Un paso más, solo uno, y me tendió la mano. La misma escena de años atrás, la misma decisión, pero esta vez hice algo distinto. En lugar de huir me acerqué, le miré los ojos, no tenía reflejo en ellos, solo oscuridad, y dentro de esa oscuridad, vi todos los niños que había sido, todos los que él había consumido, todos los rostros sin sombra, y en el centro, mi madre, la real, arrodillada, llorando, susurrando una frase que no entendía. Entonces recordé. Yo no creía en cosas paranormales, no porque fuera escéptico, sino porque la vida misma ya era lo suficientemente jodida como para ponerse a pensar en fantasmas, demonios o pactos con entes oscuros. Lo mío era más concreto, pagar la renta, sobrevivir a los cortes de luz, encontrar un poco de arroz barato, y no morirme de ansiedad. Soy venezolano, estudiante de sistemas, y llegué a México hace 3 años con una mochila, un título universitario que allá ya no servía de nada, y un celular medio roto donde guardaba toda mi vida. Pensaba que las cosas mejorarían, que podía rearmarme desde cero, hacerme útil, conseguir una beca, levantar un emprendimiento, lo que fuera. Me metí en la Universidad Autónoma, con ayuda de unas ONGs que apoyaban a migrantes. Tenía clases en la mañana, repartía comida en moto por la tarde y hacía tareas de otros por dinero en las noches. Dormía poco, comía lo que podía. Estaba sobreviviendo, hasta que apareció la app. No tenía nombre, solo un icono extraño, como una espiral negra con una línea cruzada. La descargué por accidente, o eso creo, una madrugada de insomnio. Mientras revisaba el celular entre el humo del cigarro y la desesperación, vi que estaba instalada. Pensé que era algún malware, pero al abrirla vi una interfaz limpia, sin anuncios, solo una frase, ¿necesitas algo? Y un botón que decía sí. No pensé mucho.
Estaba harto, cansado, curioso. Toqué el botón, y fue ahí cuando todo comenzó. La app no me pidió nombre, correo, ubicación, nada. Solo me envió una misión: llevar un sobre a una dirección en Iztapalapa. Eso era todo. Decía que al completar la entrega recibiría 1000 pesos en mi cuenta, como si nada. Pensé que era una broma, pero fui. La dirección era real, un taller mecánico cerrado. Dejé el sobre en la reja, como decía la instrucción. Tomé una foto, la subí a la app. En segundos, el dinero apareció en mi cuenta bancaria, limpio, sin rastros. Ahí fue donde debía haber borrado todo, pero no lo hice. Las siguientes misiones fueron parecidas: llevar cosas, recoger paquetes, dejar notas en buzones. Nada ilegal, nada abiertamente raro, pero sí incómodo. Los lugares eran cada vez más alejados, más vacíos, más sucios. Algunas veces tenía que ir de madrugada, a veces me tocaban edificios abandonados, zonas industriales, callejones llenos de ratas, pero el pago aumentaba. 2000. Una vez recibí 10.000 por simplemente dejar una caja de cartón en un hospital. No pregunté, no quise saber. Con ese dinero me mudé a un lugar más decente. Compré una laptop mejor. Comí como no lo hacía en meses. Me sentía vivo, ligero, y cuando mis amigos me preguntaban cómo estaba sobreviviendo, solo decía que hacía trabajos de entrega. Nadie sospechaba, nadie entendía. Una noche, después de dejar un paquete en la puerta de una casona en ruinas en Xochimilco, la app me envió una notificación que no esperaba. Te estamos observando, estás haciendo un buen trabajo, y debajo, una nueva función desbloqueada: solicitudes especiales. La primera de esas solicitudes fue sencilla: ir a una cafetería, sentarme frente a un desconocido y decirle una frase. No tenía sentido, algo como: los caballos no duermen en silencio. Yo no sabía qué era eso, pero lo hice. El tipo me miró con una mezcla de susto y resignación. No dijo nada. Se levantó y se fue. Esa noche me depositaron 20.000. A partir de ahí, todo se volvió más extraño. La app ya no solo daba misiones. Comenzó a mostrarme visiones, imágenes rápidas como flashes de lugares oscuros, habitaciones con gente llorando, túneles interminables, puertas sin manijas. Empecé a soñar con cosas que no eran mías. Despertaba con palabras en idiomas que nunca aprendí. Una vez, al mirar mi reflejo en el monitor apagado de mi laptop, vi algo detrás de mí, una figura, alta, con sombrero, sin rostro. Pensé que estaba enloqueciendo. Un día la app me pidió hacer algo distinto. Me ofrecieron $50.000 por seguir a una persona durante 24 horas sin intervenir, sin hablarle, solo observando. Era una mujer de unos 40, claramente paranoica, que miraba hacia todos lados constantemente. Me pasé todo el día tras ella. Compraba cosas en tiendas de santería, hablaba sola, prendía velas en las esquinas. Cuando anocheció, se metió en una iglesia abandonada en el centro y se quedó rezando en voz alta. Yo grabé todo, lo subí, me pagaron. 2 días después, esa mujer apareció muerta en una estación del metro. Nadie supo cómo murió, solo dijeron que su cuerpo estaba seco, como si le hubieran extraído toda la sangre. Intenté borrar la app, no se podía, ni reiniciando el celular, ni cambiando de SIM, ni con ayuda de técnicos. Siempre volvía. En el menú, siempre la misma frase: ya aceptaste, solo puedes avanzar. Las misiones comenzaron a incluir nombres, personas, rostros. Algunos los reconocía: compañeros de la universidad, profesores, vecinos. Una noche, me llegó la instrucción más directa hasta entonces: empújalo. Solo eso. Era un hombre que cruzaba una avenida. Yo estaba detrás. Si lo empujaba en ese momento lo atropellaban. Me quedé paralizado. No lo hice. Cerré la app. Me fui. Pero esa noche no dormí. La app se abrió sola a las 3:33 am. El celular vibró hasta que se cayó de la mesa. En pantalla una imagen, un caballo de ojos rojos, y un mensaje: la casa no acepta rechazos. Al día siguiente, el tipo al que debía empujar apareció muerto, solo que no lo atropellaron. Se tiró de un edificio. En su nota de suicidio, solo había una frase: los caballos no duermen en silencio. Fue ahí cuando lo entendí. No era yo el único que recibía instrucciones. Había más, otros como yo, repartidos, cumpliendo, sin preguntar. Una madrugada, mientras caminaba por el campus vacío, vi a alguien como yo, una chica, joven con la mirada perdida. Se acercó, me miró con pánico y dijo: nos están reemplazando, uno por uno. Cuando ya no les sirve. No dormí ni una sola hora desde que recibí ese mensaje. Última decisión. Tienes 3 días. Esa frase se me incrustó en la cabeza como un cuchillo de hielo. No podía ignorarla. No podía borrar la app.
No podía fingir que nada estaba pasando porque desde que me negué a empujar a ese tipo, algo en mi mundo se rompió, como si el velo que separaba lo normal de lo imposible se hubiera hecho trizas frente a mis ojos. El día siguiente fue una pesadilla. Fui a clase con la cara demacrada, temblando, sudando frío. Nadie me preguntó si estaba bien, pero todos me miraban raro, como si intuyeran que algo en mí ya no era humano del todo. A mitad de la clase de estructuras de datos, sentí que algo me observaba desde la ventana, aunque estábamos en un tercer piso. Giré la cabeza y lo vi, parado sobre el borde del edificio frente al aula. El charro, inmóvil, el sombrero echado hacia abajo, el cuerpo recto como una estatua, como si fuera parte de la arquitectura. Pero yo sabía que estaba vivo, que me miraba, que me estaba recordando lo que debía hacer. Al volver a mi cuarto, mi celular vibraba sin parar. Lo tomé con manos sudorosas. La app se había abierto sola otra vez. Esta vez ya no había menú, ni tareas, ni lista de contactos. Solo una pregunta: ¿quién? Y debajo 3 nombres. El primero era Ángel, mi mejor amigo desde que llegué a México. Me ayudó a entender los trámites migratorios. Me prestó su casa cuando me quedé sin lugar. Me compartía comida cuando no tenía ni para pan. El segundo era Sandra, mi ex, que aunque ya no hablábamos, jamás me deseó mal. Siempre me defendía cuando otros se burlaban de mi acento o de mi forma de vestir. Y el tercero era mi madre. Sí, mi madre. No entendía cómo. Ella seguía en Venezuela, vieja, cansada, enferma. Apenas nos hablábamos por WhatsApp, y ahí estaba su nombre. Frío, nítido, silencioso. Debajo de la lista un botón, elegir. Sentí que me faltaba el aire. El cuarto se volvió más pequeño, como si las paredes se acercaran. Corrí al baño y vomité hasta que no me quedó nada. Me miré al espejo con la cara pálida y los ojos rojos, y por un segundo no vi mi reflejo. Vi el de él, el charro, y sonreía. Con esa sonrisa torcida, burlona, como si supiera que tarde o temprano todos terminamos eligiendo. Pasé ese día y el siguiente en automático, sin comer, sin hablar con nadie. Intentaba razonar. ¿Y si no elegía, qué me harían? ¿Me matarían? ¿Tomarían mi alma? O peor, me convertirían en uno de ellos. Una parte de mí, la más cobarde, la más rota, empezó a justificar. Ángel es fuerte, sobreviviría. Sandra ya no me habla, no se enteraría. Mi mamá ya está vieja, sufrida, tal vez ya le toca. Pensamientos asquerosos, pero reales. El miedo no te hace noble, te convierte en una rata arrinconada. Esa noche, al acostarme, encontré algo debajo de la almohada, una tarjeta negra, lisa, sin marca. Al tocarla sentí como si me hubieran metido una aguja en el pecho. Me ardió la espalda, justo entre los omóplatos. Corrí al espejo, me quité la camisa. Tenía algo marcado en la piel, como un tatuaje nuevo. Era una espiral, igual al icono de la app. Debajo una palabra: cosechador. Empecé a gritar. Golpeé el espejo, lo rompí, me abrí los nudillos. La sangre salía espesa, oscura, pero no sentía dolor, solo una desesperación creciente. Ya no era solo una víctima. Me estaban preparando para ser parte de ellos, para convertirme en el siguiente. Tomé el celular, abrí la app, le escribí en soporte: no elegiré a nadie, váyanse a la mierda. La respuesta llegó al instante: ya elegiste, solo no lo recuerdas. La pantalla parpadeó, y entonces vi una imagen. Era yo, de niño. Tenía unos 9 años. Estaba en una casa que apenas recordaba, con paredes verdes y techo de zinc. Mi madre me abrazaba, lloraba, y frente a nosotros, él, el charro, más joven, más borroso, pero era él, y entonces lo recordé. Cuando era niño me enfermé gravemente. Una infección de esas que matan en los barrios pobres. Mi madre, desesperada, sin dinero, sin ayuda, hizo algo que nunca entendí. Una noche, encendió velas negras, sacó un cigarro, lo dejó sobre un plato, puso mi nombre escrito en papel y lo quemó. Dijo una oración en voz baja. Yo estaba delirando en la cama, pero en mi fiebre lo vi, lo juro. Vi al hombre de negro, vi cómo se acercaba, cómo le daba la mano a mi madre, y cómo ella le decía: llévame a mí, pero déjalo vivir. Pero no la llevó, nos dejó a los dos, y ahora entiendo por qué. Porque el pacto no era a cambio de una muerte, era a cambio de un puesto, un destino, y ese destino era yo. Yo sería su reemplazo, tarde o temprano, un nuevo cosechador, uno que camina entre los vivos, elige, señala, cumple. Era yo, me habían criado para eso. Esa noche dormí, no por cansancio sino por agotamiento mental. Me rendí, caí en un sueño profundo, y en él, lo vi una última vez, no como figura lejana, no como sombra, sino cara a cara.
Estábamos en un campo abierto, bajo un cielo sin estrellas. Su caballo resoplaba, con los ojos encendidos como brasas. Él me miraba, me ofrecía la mano, otra vez, solo que esta vez, no era una elección, era una afirmación. Ya eres uno de nosotros. Tomé su mano, y al hacerlo todo cambió. Desperté con el cuerpo ardiendo. La marca en mi espalda brillaba con luz propia. El celular ya no tenía la app, ni siquiera encendía. Salí a la calle, descalzo, sin sentir el frío. La gente me miraba, pero no con miedo, con respeto, como si supieran, como si me reconocieran, aunque nunca me hubieran visto. Pasé por un callejón y vi a otro como yo, un joven con ojos vacíos, señalando a una anciana que lloraba en una esquina. Me vio, asintió, nos entendimos sin palabras. Esa noche caminé por la ciudad como si fuera mía, y lo era. Ahora lo entiendo. El charro no elige, solo espera a que te vacíes, a que la vida te desgaste lo suficiente como para ofrecerte su lugar. Porque él no es uno, son muchos, son rostros distintos con el mismo sombrero. Y cuando uno cae, otro toma el puesto. Ahora soy yo. Ya no tengo hambre, ni miedo, ni dolor. Solo tengo un nombre en mi libreta, uno nuevo. Y tú que estás escuchando esto, ¿estás seguro de no haber descargado esa app? ¿Seguro de no haber tocado donde no debías? Porque si lo hiciste tarde o temprano, el icono volverá, y cuando lo abra, te estaré observando. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.